Por ejemplo, tenemos que es un circuito, qué es una resistencia, qué es la tensión, qué es la intensidad, qué es la potencia y algunos otros conceptos más. Por ejemplo, no es lo mismo que uno diga tensión o que diga intensidad, son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? ¿Qué es un circuito? Es un conjunto de elementos que tienen la finalidad de transportar energía desde un punto a otro. Imaginen ustedes que quieren transportar energía de este punto a este otro punto. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante un circuito o conductores, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Resistencia. Debemos saber que la resistencia tiene símbolo R y sus unidades son los ohmios. Se simboliza así. Tenemos un ejemplo. La resistencia 1 vale 14 ohmios. Bien. Si fuera una resistencia 2, aquí sería R2 igual a 10 ohmios. Luego tenemos la tensión. La tensión tiene como símbolo U, una U, y sus unidades son los voltios. Cuando digamos tensión o voltaje, significa lo mismo. Bien. Por ejemplo, tensión 1, fíjense que estoy diciendo tensión 1, 8 voltios. Se lee así, tensión 1 igual a 8 voltios. Después tenemos a la intensidad. ¿Cuál es su símbolo? Una I mayúscula. Y sus unidades son los amperios. Por ejemplo, digo intensidad 1 igual a 3 amperios. Después tenemos a la potencia. La potencia tiene símbolo P y sus unidades son los watts. Su unidad mínima es watts. Ahora, ¿cómo yo consigo la potencia? La potencia es la multiplicación de la tensión por la intensidad. Eso significa que al multiplicar los voltios por los amperios nos da los watts. ¿Ven? Y decimos potencia 1 igual a 100 watts. Alguna vez, no sé si ustedes han mirado cuando fueron a comprar un foco, ahí dice potencia 60 watts, potencia 40 watts. Entonces, dependiendo de la potencia que tengan, también va a consumir más o va a consumir menos energía, ¿no? Bien. Entonces, esos son los 4 conceptos, dejando de lado circuito, los 4 conceptos más importantes que debemos aprender dentro de lo que es el avance de esta materia. Bien, sigamos avanzando. Ahora vamos a ver los tipos de corriente. En cuanto a los tipos de corriente tenemos dos, una que es corriente continua y otra que es corriente alterna. La corriente continua, fíjense las unidades que tiene, tensión y abajito dice intensidad, una U y una I, y abajo la T de tiempo. Entonces, la corriente continua a medida que pasa el tiempo no varía, es exactamente igual. Bien. En cambio, la corriente alterna, a medida que pasa el tiempo, esto tiene altos y bajos, picos altos y picos bajos. Ahora, dentro de lo que son los equipos eléctricos que uno tiene, generalmente los equipos que son más sensibles funcionan con corriente continua. Por ejemplo, una computadora, ya sea de mesa o sea una portátil, funciona con corriente continua. Habrán notado que dentro de su cable de alimentación, en una computadora, perdón, una laptop, por ejemplo, tiene como un estabilizador. Entonces, estos se encargan
de convertir esa corriente alterna en continua. Por ejemplo, imaginemos, acá estaba el ejemplo, imaginemos que esto es una computadora, ¿ya? Bueno, esta es la computadora, esta es la punta del cargador de la computadora, este es el enchufe. Entonces nosotros enchufamos el conductor o el cable y la corriente que viene a través del cable hasta su estabilizador o hasta esa cosa cuadrada que tienen los cargadores de la computadora, se les llama transformador. Hasta este punto vienen 220 voltios o en su defecto la cantidad de voltaje que venga. Estos 220 son corriente alterna, ya tienen esta forma, entonces vienen así, vienen alto, bajo, alto, bajo. A veces es 220, a veces es 210, a veces es 200, entonces es alterna, va oscilando. Pero cuando llega el transformador lo que hace es convertir estos 210 y bajarlo. Por eso se llama transformador. Está transformando de 220 a 110 voltios. Entonces, del transformador para adelante, lo que le llega a la computadora es 110 voltios. Y esos 110 voltios, de acá hasta acá, es corriente continua, ¿ya? Entonces, los equipos sensibles como las computadoras, los televisores y todo equipo que ustedes vean que tiene un transformador funcionan con corriente continua. Pero ¿qué es lo que pasa? Tomamos corriente alterna, viaja y la corriente alterna entra al transformador y del transformador sale corriente continua. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Tenemos un tercer tipo de corriente, que es una corriente mixta, pero no se utiliza mucho. Generalmente las dos que hay son corriente continua y alterna. Ahora, ejemplo de corriente alterna es la energía que viene a nuestros hogares, ¿no? Lo que nos da CRE. Y ejemplo de corriente continua son todas aquellos artefactos capaces de almacenar energía, como las baterías, las pilas y los condensadores, ¿ya? Esos tres de ejemplo de corriente continua. Corriente alterna, hay generadores de corriente alterna, sí, hay generadores motores y estos pueden funcionar a combustible, ¿ya? Generalmente cuando se van a lugares lejanos como los campos alejados de la ciudad, se lleva un generador de corriente y eso funciona a combustible, se le carga, lo hacen funcionar y este tiene un transformador que genera corriente alterna, ¿ya? Pero si quieren irse al campo y no quieren llevarse un generador de energía, se llevan una batería, que es una corriente continua, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de corriente y sus ejemplos. Y vamos avanzando. Aquí tenemos un ejercicio. Vamos a ver si tenemos más. No. Este ejercicio es un circuito. Lo vamos a explicar así y ya en una próxima ayudantía cuando tengamos o pasemos clase. No hemos definido todavía, ¿no? Horario de ayudantía. ¿O sí? Aún no. Todavía. Ya. Del miércoles en adelante, ya. El miércoles, ¿qué fecha es? Mañana es miércoles. 31. El 1 de septiembre, jueves, vamos a definir. ¿Ya? Esta semana no vamos a pasar ayudantía ni nada. Vamos a definir esta semana el horario para la próxima semana recién avanzar. Ya, pero hoy día, como ustedes tenían clase en su horario de la boleta, van a pasar conmigo y el día viernes van a pasar con el ingeniero, ¿ya? Lo más probable es que pasen de forma virtual inicialmente, ya el día viernes. Ya la próxima semana, si es que el ingeniero el día viernes le dice que
que van a ir a la U, entonces van. Y si le dice virtual, entonces se queda virtual, ¿ya? Pero eso se lo va a informar el ingeniero. Y yo le voy a informar también, depende de lo que nos informe igual a nosotros, si las ayudantías van a ser presenciales o virtuales o va a ser opcional. Si fuera opcional, ¿qué opinan? ¿Pasamos virtual? Que es lo mismo, ¿no? Se puede rayar, miren cómo se hacen los ejercicios acá, es como si Virtual, estuvieran en pizarra. Sería bueno que fuese Virtuales y semana antes del examen unas presenciales, ¿no? Sería bueno. Sí, así. Ya. Vamos a ver cómo nos acomodamos. ¿Ya? No sabemos qué va a pasar. Bien. Veamos este ejercicio que dice. En el siguiente circuito en serie, calculemos o calculen la resistencia, calcular la resistencia equivalente, las tensiones parciales y la potencia en cada una de las resistencias individuales. Notemos algo acá, parece un trabalengua. Dice resistencia equivalente. ¿Qué es una resistencia equivalente? Pueden ver acá de color verde que hay tres resistencias, ¿no? Una resistencia equivalente es el resultado de las tres resistencias. Si yo les digo, tengo tres resistencias, calcúlenme la resistencia equivalente. Fíjense, acá dice resistencia equivalente es igual a la sumatoria de las tres resistencias. Esto cuando aplicamos o cuando se aplica. Se suman las resistencias, las tres que se tengan para formar la resistencia equivalente, se suman solo cuando estén en serie. ¿Qué significa que estén en serie? Que estén una detrás de la otra, estén en fila o estén sobre un mismo conductor. Ya el conductor nace de acá, viene por acá, están sobre un mismo conductor y se tiene el retorno. Entonces, la resistencia equivalente es el resultado de las resistencias que tengamos. Si están en serie, se suman. Si están en paralelo, se aplica una fórmula para sacar su resistencia equivalente. Pero en esta ocasión, hoy día, vamos a ver solamente las resistencias en serie. Luego dice tensiones parciales. ¿A qué se refiere eso? Significa que en cada resistencia, va a existir una tensión. Por ejemplo, acá dice caída de tensión 1. Todavía no vimos eso tampoco. Cuando ustedes vean una U y una B pequeñita, se lee caída de tensión. Caída de tensión 1, caída de tensión 2 porque está con la resistencia 2, caída de tensión 3. Entonces, cuando vean una U grande y una B pequeñita, se lee caída de tensión. Las ayudantías que grabemos, o las clases que grabemos como la de hoy día, se la va a subir a Telegram. ¿Ya? Voy a crear el grupo y les paso el enlace para que ustedes se agreguen a ese grupo. Bien, entonces, las tensiones parciales son la caída de tensión. ¿Ya? Decir tensión parcial es lo mismo que decir caída de tensión. Entonces, tenemos caída de tensión 1, caída de tensión 2 y caída de tensión 3. Ahora, algo que tenemos que notar igual es que, fíjense, voy a hacer esto. Tenemos por acá 220, ¿no? Que es el voltaje, la B de voltaje y la U, ¿qué era la U? ¿Se acuerdan? Tensión. Tensión, correcto. Entonces, la tensión de 220 voltios, así leemos, viene por acá, son los 220, viene, y se topa con una primer resistencia. Entonces, los 220 voltios lo que hacen es intentar cruzar al otro lado, es decir, llegar hasta este otro conductor. Entonces, pero ¿quién se opone al paso de la corriente? La resistencia, por eso se llama resistencia. Se opone al paso de la corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace? La resistencia le quita voltaje. Estos 220, acá dice U y un subíndice E, que se lee tensión entrante,
220 voltios. Está entrando 220 voltios. Pero al toparse con la resistencia, esta resistencia lo que hace es quitarle tensión. Por lo tanto, se genera esto llamado caída de tensión. Entonces, estaban entrando 220 voltios, se generó acá la caída de tensión de 572/9 y acá va a salir una tensión saliente, US. Entonces, entra 220, réstenle esta cantidad y lo que va a salir es 156,44 voltios. Ya, eso es lo que va a salir. Entró 220, hubo una caída de tensión de 572/9 y salió lo restante. Entonces 220 menos esto me da 156,44. Ahora, estos 156 siguen viajando por acá, hacen lo posible por llegar al otro lado y se encuentran con otra resistencia, resistencia 2. Y sucede lo mismo, se genera una caída de tensión, entró 156,44, se restó con esto porque fue la caída de tensión y salió esto, 83,11, y va disminuyendo. Estos 83 viajan por acá, se topan con esa resistencia y sucede lo mismo. Y en este caso, fíjense, entró 83,11 y la caída de tensión también es 83,11. ¿Qué significa eso? Que la última resistencia de un circuito en serie siempre va a ser igual, no, perdón, la última caída de tensión siempre va a ser igual a la última tensión saliente. Cosa de que estaban los 83,11, se toparon con la resistencia y esta resistencia última lo dejó en 0. 83,11 menos 83,11, 0. Y eso siempre debe cumplirse. ¿Ya? En un circuito en serie, la tensión aquí al final, en este conductor es 0. Viene 0, 0, 0 por acá, otra vez se recarga 220 y vuelve a hacer un ciclo. Y al hacer ese ciclo infinito, o por lo menos hasta que desenchufe el enchufe, los focos van a estar alumbrando. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos esta caída de tensión? ¿Tiene una forma de calcularse? Sí. Fíjense. Paso a paso. ¿No? El primer paso en un circuito en serie siempre es sacar la resistencia equivalente. Es la sumatoria de las tres resistencias. 13 más 15 más 17, que son los de color verde, me suman 45. Ya está. El segundo paso siempre va a ser sacar la intensidad equivalente. Entonces, ya sacamos la resistencia equivalente. ¿Qué significa equivalente? Es algo general, algo de todo el circuito. Decimos resistencia de todo el circuito. O resistencia equivalente, son sinónimos. Y acá dice intensidad equivalente, lo mismo, intensidad de todo el circuito. Para sacar la intensidad equivalente aplicamos la ley de Ohm. Seguramente en algún punto de la carrera lo habrán escuchado. La ley de Ohm es intensidad, tensión sobre resistencia. Sabemos que nuestra tensión es la que alimenta, ¿no? 220. Y eso lo dividimos entre la resistencia equivalente que calculamos arriba, 45. Y eso nos da 44/9 o 4,88 amperes en decimales. Bien. Luego que sacamos la resistencia equivalente y la intensidad equivalente, podemos determinar ya las caídas de tensión. ¿Cómo? Con la ley de Ohm. Fíjense, intensidad, tensión, resistencia. Pero, ¿qué se le va a modificar acá? Que la tensión va a tener este subíndice B, que habíamos dicho que si tiene un subíndice B, se lee caída de tensión. Entonces, despejamos ahí caída de tensión. Va a ser caída de tensión genérica, si no tuviera subíndice. O si le quieren poner subíndice, va a ser caída de tensión 1, intensidad. ¿Cuál intensidad? La equivalente. En un circuito en serie, siempre van a poner la equivalente. ¿Y qué resistencia? La resistencia donde yo quiera calcular la caída de tensión.
Si quiero calcular caída de tensión en 1 o en la resistencia 1, acá pongo resistencia 1. Entonces se reemplaza. La intensidad equivalente había salido 44/9 por R1. R1 vale 13. Entonces se multiplican y eso me da 572/9. Es ese valor que estaba acá. O aproximadamente 63,55. ¿Ya? Y hacemos la resta. 220 menos esto me da 156,44. Y está acá eso, miren. Tensión saliente 1. Esta tensión saliente 1 de acá se calcula. Tensión saliente 1. Tensión entrante 1. 220. Menos la caída de tensión, que era esto de acá. 220 menos esto me da 156,44. Yo siempre acostumbro a manejarlo en fracciones. ¿Por qué? Porque así no perdemos decimales. Se puede trabajar con decimales, sí, pero el problema es que se pierden datos. Si acá en vez de 572/9 hayamos puesto 63,55, se perderían valores. En cambio, si reemplazamos en fracción, no perdemos nada y sacamos con todo su decimal, pero expresado en fracción. ¿Ya? Ahora quiero calcular la caída de tensión 2, lo mismo. Fíjense, estoy aplicando la misma fórmula de acá. Lo único que cambia es R1 por R2. 44/9, que es esto de acá, por R2, que vale 15. Multiplico y me da en fracción 220 tercios. Y digo, ¿cómo calculo la tensión saliente 2? La que está acá, lo que entra menos lo que sale. Lo que entra es tensión saliente 1 y lo que sale es caída de tensión 2. Hago la resta y me da 748/9. Por último, caída de tensión 3. La misma fórmula, lo único que cambia es R3. Multiplico, me da un resultado, esa es la caída de tensión, y la tensión saliente 3 sería lo que entra. Se fijan ustedes que está entrando tensión saliente 2, está entrando a R3. Entonces, tensión saliente 2 menos, ¿qué está saliendo? Está saliendo esto, caída de tensión 3. Y la caída de tensión 3 ya está acá. Hacen la resta y les da exactamente 0. ¿Ven? Y esa es la demostración de que en un circuito en serie, la tensión saliente última, si fueran 3, 4, 5 resistencias, sería siempre la tensión saliente última, va a ser o tiene que ser igual a 0. En el caso de que ustedes trabajaran con decimales, lo que va a pasar es que acá le va a ir quitando datos, y acá le va a salir 0,0083, pero es aproximadamente igual a 0. ¿Ya? Pero en lo posible trabajemos con decimales. Ya al final, si quieren, o así, fíjense, fracciones y al lado decimales. ¿Ya? Bien, y al final da 0. ¿Qué dice acá? Si se conoce dos variables equivalentes, puede ser resistencia equivalente, intensidad equivalente o tensión equivalente. Fíjense, acá están las equivalentes. Tensión equivalente, intensidad equivalente y resistencia equivalente. Dentro de nuestro circuito, tensión equivalente es esto. Intensidad equivalente lo calculamos en el paso 2 y resistencia equivalente lo calculamos en el paso 1. Dice aquí, si se conocen dos variables equivalentes, podemos calcular una tercera. Y a través de la ley de Ohm tenemos esto. ¿Ya? Cuando tenemos un circuito en serie, la intensidad será constante. Eso es algo que no debemos olvidarnos. Leemos de nuevo, dice, cuando tenemos un circuito en serie, la intensidad será constante. ¿Cuánto es la intensidad acá? Es 44/9, ¿no es cierto? ¿Y a qué es igual la intensidad? A tensión sobre resistencia. Veamos si es cierto. Esta intensidad equivalente debe ser constante en estos 3 puntos. ¿Qué
¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos una tensión. ¿Cuánto es la tensión en R2? Habíamos dicho que las tensiones parciales son iguales a las caídas de tensión, ¿no es cierto? Entonces, tensión, tenemos tensión y resistencia. Ya. A ver, la tensión equivalente sabemos que es, perdón, la intensidad equivalente sabemos que es 44/9. ¿Qué quiere decir eso? Que en los 3 puntos de acá, no, calculando, debe darnos 44/9. ¿Cómo hacemos eso? Decimos tensión. ¿Qué tensión? Ahí reemplazamos caída de tensión. ¿Y qué resistencia? La resistencia que esté participando. A ver, hagamos ese ejercicio. Dividan 572/9 entre 3. ¿Cuánto sale? ¿Dónde está mi calculadora? Vamos a ver si sale, ¿no? Debería ser. Entre 3. 44/9. Sale, ¿no? Ya. Ahora, comprobemos en R2, deberíamos dividir esta caída de tensión 220 tercios entre 15 y debería salir 44/9. A ver, hagamos ese ejercicio. ¿Sale? Sale, ¿no? Ya. Entonces, con este también va a salir. Bien. Entonces, queda comprobado que la tensión, perdón, la intensidad en un circuito en serie es constante y es la misma en los 3 puntos, ¿no? La intensidad. Por ende, si la intensidad equivalente es 44/9 y acá al dividir nos da 44/9, 44/9, 44/9, quiere decir que en todo el circuito la intensidad que recorre es la equivalente, 44/9, ¿ya? Bien, no sé si se logró entender con la explicación que hice, pero vamos a practicar, ¿ya? Vamos a tener nuestra primer tarea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar este mismo ejercicio de acá, y acá donde dice 220, vamos a trabajar con 110, ¿ya? Ahí. En vez de 220 van a ponerle 110. Y acá va a ser 13. En resistencia 1, ¿no? Va a ser 13. Ya. Aquí va a ser 14. Y aquí va a ser 15. 13, 14, 15. Ya está modificado. 110 es el voltaje que entra, la resistencia 1, 2 y 3 son 13, 14, 15. ¿Qué deben hacer ustedes? Esta es una tarea. Agarro y sumo 13 más 14 más 15, ¿cuánto me da? Me da esto. Luego saco la intensidad equivalente. En vez de 220, ahora es 110. ¿Y cuánto es mi resistencia equivalente? La sumatoria de 13 más 14 más 15. Saco esto. Luego calculo la caída de tensión 1. Hago esto, reemplazo, termino todo esto y al final debo sacar un 0. Si sale 0, significa que hice bien mi ejercicio, ¿ya? Entonces, esa es su primera tarea. Si no la bloquean, en 5 minutos, máximo 10, lo hacen. Bien,
Esta tarea la van a presentar en la próxima ayudantía que tengamos. Pero Gracias. si quieren pueden hacerlo desde ya, para no perder el tiempo. Bien, vamos a quedar ahí con la ayudantía. Se llevan esa tarea, por favor. Y si tienen duda, consultan la grabación que va a estar en el canal de Telegram. Se lo voy a subir enseguida. Y le voy a pasar el enlace de Telegram igual. Y seguían con el video y van haciendo, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan antes de que nos vayamos? Oliver, una pregunta. La tarea la tenemos que hacer en un cuaderno, o sea, un cuaderno exclusivo para auxiliar o cómo. Le dije que van a tener un cuaderno, ¿no? Esa tarea que les acabo de dar, háganlo en una hoja bond y no la pierdan, archívenlo. Pueden tener un folder, las hojas no tienen que estar perforadas, van a estar anilladas al final del semestre. Así que lo hacen en una hoja bond, lo guardan en un folder y cuando sea final de semestre lo anexan a su cuaderno, al anillado, ¿ya? La tarea la van a presentar en Classroom. También le voy a crear un Classroom y lo vamos a subir ahí. Y el video se lo paso por Telegram. Y los que no estén en el grupo de ayudantía, porque ya hay grupo de ayudantía, tienen que escribirme para que yo los agregue. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Antes que nos vayamos. Si quieren tomarle captura de esto, igual se lo voy a pasar. Aquí es 110 y aquí es 13, 14, 15. Es lo único que está cambiando. Por ende, todo va a cambiar, pero al final debe dar 0. ¿Ya? Bien, nada más, ¿no? ¿No tiene alguna otra pregunta más? Bien, entonces nos retiramos y nos vemos conmigo en la próxima semana. Esta semana definimos horario ayudante. ¿Ya? Bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Recording stop.